mi grupo y yo, el lugar elegido fue Nerja, que es un pueblo de Málaga. Hicimos un poco el acercamiento desde el punto de vista del territorio. Estudiamos la población, de qué tipo era, el turismo en ella, la agricultura, la superficie de esta agricultura respecto en Nerja y respecto a otras ciudades que la rodeaban. Y un poco las conclusiones sacadas, así contada un poco rápida, es que la poca importancia que podía llegar a tener dentro de una gran superficie de cultivo, la poca importancia de la agricultura en este lugar. La deriva la planteábamos pues de una manera irónica, planteando una clara diferenciación entre lo construido y el territorio agrícola, que estaba fragmentado por un río, y también visto desde el punto de vista del turismo enfocado a población extranjera. El proyecto, pues bueno, ya viendo desde antes, se centraba en el río Chilla, que está en Nerja, en una ruta senderística importante allí, que en su desembocadura está muy degradada. Este río supone una barrera entre lo que es la construcción y el campo. Y la propuesta, en un principio planteamos en el grupo, cada uno, como ir dando pequeños toques a lo largo de este río, de manera que recuperásemos esta naturaleza y un poco intentando descentralizar lo que es ese eje del borde marítimo, planteando uno nuevo que fuese perpendicular a él. El acercamiento ya del proyecto, en un primer momento se veía hacer la diferenciación entre construido y campo, pero al verlo más detenidamente nos dábamos cuenta de que no todo estaba explotado, que había muchas parcelas en desocupación. Entonces, esto nos sirvió un poco como para imponerle una regla, de manera que minimizásemos lo que fuese el impacto en la zona y centrando nuestras fuerzas de actuación en ciertos lugares para minimizar el impacto. Por otro lado, nos parecía interesante, ya que era una zona de campo muy cercana a Nerja, cómo se conectaba con esta. Las vías que había a través del campo, cómo funcionaba, eligiendo algunas de ellas para conservarlas y proponiendo unos nuevos recorridos a través de ellas también, pues para recuperar eso que hablábamos del río, de la playa, los pasos por el campo, la nacional incluso que estaba cerca como posible punto importante. Y bueno, este sería un poco el plano a nivel urbano que resultaba, con unas torres que se situaban partiendo también de esa imposición inicial que se hacía, y una vivienda, unos módulos a nivel de campo que se disgregaban a través de la explotación, creando diversas situaciones para se contarán. La intención era mezclar vivienda y cultivos de manera que no se perdiese ese carácter agrario de la zona, ¿no? Entonces, para esto se intentaba buscar una manera de la que los invernaderos pudiesen recibir un soleamiento, colocando los forjados de manera distinta en cada planta para poder recibir este soleamiento. Básicamente la estructura era con un núcleo central, con muchos pilares metálicos que colaboraban entre ellos y una especie como de piel externa en la cual se iban apoyando los forjados. Las plantas en sí se estudiaban más desde el vacío, de las situaciones que creaban entre estos módulos de vivienda o de invernaderos y las situaciones que podían producir en estas plantas. Entonces, también hay que decir que se veía un poco los beneficios que podían sacarse de la combinación de estos dos modelos, de la vivienda y invernadero, y aprovechando la inercia térmica, la energía que producía el invernadero para crear corrientes de aire, un poco visto desde el punto de vista de la sostenibilidad. Esta sería la imagen de lo que sería la estructura, un poco de así transparente, integrada en el campo. Y esto desde el punto de vista urbano funcionaba con unos caminos seminterrados, que serían para movimientos rodados, se diferenciaban entre caminos, y estos se iban degradando con el campo, como se ve en la expresión, de manera que, todo era muy suave, que lo acompañaba un poco con el proyecto. Por otro lado, los módulos de campo, se hacía un estudio de cuál podía ser
el modelo más sostenible. Entonces, estudiando varios tipos de asociación, de agregados, de asociaciones puntuales, como veis, o de caminos, sería que el de camino era el más eficiente. Entonces, era el que se adoptaba para la hora de colocar estos pequeños módulos entre la vegetación. Y ya por último, contar el sistema un poco constructivo que se adoptó, también se investigó un poco en el tema, que sería tierra compactada, sobre la cual se colocarían unas viguetas prefabricadas, sobre ella un forjado de tapa colaborante, bueno, y la estructura de lo que sería el módulo sería metálica con soluciones para el sándwich y pladur. Y esto sería un poco la imagen final del proyecto, de este intento de nuevo modelo de vivienda con mezclado.